Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes. Estamos aquí para la última clase de nuestro curso Panorama del Antiguo Testamento. Ha sido un gran privilegio poder compartir con ustedes la enseñanza en todo este semestre. Hemos llegado al final y ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido mucho más de la palabra de Dios. Siempre tenemos un espacio para aprender y aprender de la palabra de Dios, y he aprendido mucho de ustedes debido a que de esa forma es la palabra de Dios, una palabra que va en todas las direcciones y que siempre nos toca el corazón. La palabra de Dios por sí sola es una palabra transformadora, quisiera llamarle de esa manera. Así que hemos llegado al final y estamos con mucho placer, con mucho beneplácito, gozarnos en la palabra de Dios, y hoy vamos a estar viendo la última clase. Vamos a estar estudiando los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Así que permítame comenzar como siempre con una oración y luego estaremos entonces adentrándonos a Primera y Segunda de Crónicas. Amado Dios y Padre bueno, Padre eterno, Padre de misericordias, te damos gracias, Señor, por todo este semestre, un semestre de mucho aprendizaje, Señor, de adentrarnos en el Antiguo Testamento. Gracias porque nos ha enseñado a todos, Señor, y yo he recibido mucho de tu palabra. Ha sido un tiempo maravilloso, Señor, en meditar en ella, en comprenderla mejor y aprender uno de los otros, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos vuelve atrás vacía, y te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo me ayude y nos ayude, Señor, a comprender mejor estos dos libros de Primera y Segunda de Crónicas. Oramos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Permítame levantar la presentación. Bendito Dios. Eh, y la estaremos viendo en este instante. Déjeme mover aquí esto hacia el ladito. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Pues estamos viendo aquí la última clase, Crónicas, bajo el título que nos da nuestro libro de texto, Cómo entender y aplicar la palabra de Dios para renovar. Y pareciera así que el creyente necesita renovarse dentro de su caminar con Cristo. Cuando hablamos de renovarse, la vida nos da duro en muchas ocasiones. La vida a veces se complica. A veces las experiencias que vivimos, que muchas de ellas son para aprender, para fortalecer nuestra fe, a veces tienden a aplacar, ¿verdad? La misma fe. A veces tienden a disminuir, ¿verdad? Nuestro entusiasmo por las cosas de Dios. Este pueblo de Judá específicamente, que vamos a atender en este estudio, eh, había estado en el exilio, había estado en Babilonia, y había regresado bajo el decreto de Ciro el Grande, a volver a sus tierras, a volver a Judá. eh, y para ellos necesitaba renovar esa fe, renovar ese entendimiento de las promesas de Dios, renovar su vida en el Señor. Así que de entrada vamos a estar viendo esto dentro de Crónicas. Gloria al Señor. La agenda es básicamente la que ya usted y yo hemos visto a través de todo el curso. Todos estos temas los vamos a estar tocando a través de Crónicas. La introducción, la traducción hebrea trata ambos libros, cuando digo ambos libros, Primera y Segunda de Crónicas, como un solo libro, eh, a diferencia de cómo se presenta en nuestras Biblias, ¿verdad? Se presenta Primera y Segunda de Crónicas. Fue precisamente la Septuaginta que dividió el libro en dos partes. La Biblia, ¿verdad? La traducción hebrea a el griego. La Septuaginta usaba el nombre cosas omitidas en referencia a aquellas cosas que no se mencionan en libros paralelos como Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Vamos a ver de entrada que Crónicas repite o menciona gran contenido que se encuentra, por ejemplo, en Primera y Segunda de Reyes, y otros que se encuentran, de hecho, en el Pentateuco y en otros libros ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Estos libros contienen genealogías de los libros de Génesis y otros del Antiguo Testamento, como les decía, así como relatos de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y de Salmos. Crónicas narra el reinado continuo de Dios desde la creación hasta el decreto de Ciro en el año 538 a.C. Y esto nos lo dice nuestro libro de texto de Paul R. House y Eric A. Mitchell en Panorama del Antiguo Testamento.
El autor, el escritor del libro es anónimo, básicamente nos dice Paul R. House y Eric Mitchell. Eh, y de ahí, de esa manera se utiliza mucho el término del cronista, ¿verdad? El que está narrando esta historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, mayormente concentrado en Judá. La tradición dice que el sacerdote y escriba Esdras escribió ambos libros y estas referencias nos las dan Paul Ben-Guare y Johnny Sangoguiza. Eh, y aparentemente ha tenido gran aceptación el que Esdras haya sido el escritor, o se nombra a Esdras como el escritor, precisamente porque el último capítulo de Segunda de Crónicas y el primer capítulo de Esdras tienen un gran parecido, si no decir iguales. Así que muchos han determinado, mira, esto es una continuidad, así que Esdras fue el que escribió estos libros de Primera y Segunda de Crónicas. Muchos han sugerido que los libros de Crónicas y Esdras eran un solo libro. Esto, por ejemplo, nos dice Paul Ben-Guare. Así que todo apunta como que a Esdras fue el autor de ambos libros, incluyendo también su libro de Esdras. Los libros de Crónicas ponen énfasis en los sacerdotes, el templo y los levitas, lo cual podría indicar que el autor fue un sacerdote, nos dice Johnny Sangoguiza. Precisamente estos temas, sacerdotes, templo y levitas, era lo que el libro de Primera y Segunda Crónicas quieren enfatizar porque quieren darle ánimo a un pueblo que regresa del exilio en Babilonia. Así que van a recordarle las promesas de Dios, van a recordarle el pasado del pueblo judío para darle ánimo a un pueblo que estuvo sujeto, ¿verdad?, a otro pueblo allá en Babilonia. Así que este pueblo regresa de entrada a su pueblo de Judá. Algunas similitudes y diferencias de Reyes y Crónicas, como les decía, hay mucho parecido entre en ambos libros, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. En cuanto a similitudes, y esto nos lo dice Jack Hayford en la Biblia Plenitud, entre Reyes y Crónicas son dos relatos sobre la historia del pueblo de Dios, es lo que se busca. Permítame conectar el cable eléctrico, no se me vaya de canal. Estamos de vuelta. Así que en cuanto a similitudes, son dos relatos sobre la historia del pueblo de Dios. Eh, Vamos a ver que Primera y Segunda de Reyes incluye, como vemos las diferencias abajo, tanto el reino de Israel como el reino de Judá, pero Crónicas está más destacado o está destacado en el reino de Judá. Así que hay parecidos en su contenido y es un texto teológico, no olvidemos esto, presentado, debo decir, bajo la forma de un relato histórico. Se ve como un relato histórico. En cuanto a las diferencias, que es la tabla inferior, vamos a ver que los destinatarios en Reyes era escrito para aquellos que estaban en el exilio, precisamente en el exilio en Babilonia, mientras Crónica está dirigido a la comunidad post-exílica, o sea, que regresa del exilio a Judá. También hay diferencias en el tema de las perspectivas políticas, abarca ambos reinos, Reyes, Israel y Judá, mientras Crónica solo se centra en Judá. Hay también diferencias en el tema de la teología. Reyes ofrece una perspectiva de una visión profética, mientras Crónica provee una perspectiva o permanece, podemos decir, en el punto de vista sacerdotal. Nuevamente, esto nos lo trae Jack Hayford. El título de Crónicas es un título que en la antigüedad, ¿verdad? No era así, no era ese su nombre. También es llamado en la antigüedad hechos, suplementos, las cosas omitidas, los relatos o eventos de los días y los sucesos de los días. Y sinónimos en cuanto a sucesos, relatos, eventos, han habido hechos, han habido muchos más. Según el escritor Johnny Sangoquiza, el título Crónica fue sugerido y empleado por San Jerónimo para representar la designación hebrea de este libro. Así que es el mismo libro, primera y segunda de Crónicas, con varios nombres a través de los años. La fecha
Si el autor del libro fue Esdras, como se cree, el libro debió haberse escrito alrededor del año 450 antes de Cristo, nos dice Paul Benguare. La Biblia Plenitud la establece entre el 425 y el 400, un poquito más temprano, nos dice Jack Hayford. Y el autor Johnny Sangoguiza lo establece tan cercano al 425 al 450. Muy difícil poder datar con la información que se nos da en los mismos libros. Muchas veces se hace referencia precisamente al decreto de Ciro el Grande, el que vuelvan, ¿verdad?, de nuevamente a la tierra de Israel para poder datarlo. Pero la mayoría establece que está entre el 400 y el 425, como lo establece la Biblia Plenitud. El trasfondo específico de Primera y Segunda de Crónica nuevamente es el periodo posterior al exilio babilónico y por eso es que podemos establecer estas fechas. Lugar de escritura, si los libros de Primera y Segunda de Crónica fueron escritos, ¿verdad?, por Esdras, pues esto nos da una idea, ¿verdad?, de cuándo pudieron, de dónde pudieron ser escritos. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas no indican explícitamente dónde fueron escritos. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos sostienen que fueron escritos en Jerusalén o sus alrededores, probablemente en la región de Judá. Esta idea proviene del enfoque que le dan los libros al templo, su conexión sacerdotal con el autor y el contexto posexílico, como les decía ahorita, en Judá. Estos pensamientos los he obtenido a través de Bible Project, que de hecho algunos de ustedes los han utilizado a través del semestre, para los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Destinatarios, a partir de la narración de estos libros podemos deducir que el cronista, como se le llama, ¿verdad?, al autor, por decirlo de esta manera, de estas dos cartas, de estos dos libros, le escribe al pueblo de Israel restaurado que regresó del exilio babilónico. Por lo menos esa es la postura que tiene Johnny Sangoquiza. El propósito del cronista era recordarle a los exiliados su identidad nacional y espiritual, de dónde habían partido, su propia identidad, como el pueblo del pacto, el pueblo que Dios había hecho pacto con Abraham, y motivarlo. Aquí la palabra motivarlo hay que subrayarla, porque normalmente salen de estar exiliados, de estar en otro país y regresar a su tierra natal donde lo que había era pobreza. No era el tiempo de la monarquía, no era el tiempo de, de mucha prosperidad que vivió estos pueblos bajo el reinado de David, ¿verdad? Así que el propósito es motivarlos a mantener la fidelidad al Señor, a volver al Señor, ¿verdad? Después de un tiempo difícil, después de un tiempo duro. Johnny Sangoquiza nos dice que el propósito fue ayudar a aquellos que regresaron a Israel después del exilio babilónico a entender la manera de adorar a Dios, volver a adorar a Dios, porque en la adoración precisamente encontramos a Dios. Es en la adoración que nuestros problemas y nuestras situaciones precisamente pasan a un segundo plano porque la presencia de Dios es suficiente en nuestras vidas. Y Johnny Sangoguiza quiere subrayar esa importancia, ese propósito de la escritura de los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Continuando con el propósito, Paul Benguare nos dice que estos libros tenían la intención de fortalecer al remanente de la nación que había pasado a través del periodo del cautiverio babilónico, ese remanente que regresa. Estos necesitaban que se les recordase que el Señor seguía estando con ellos y que ellos seguían teniendo un glorioso futuro porque Dios era fiel a sus pactos, la fidelidad de Dios. La apostasía de la nación la había abatido, pero la nación iba a resurgir de nuevo. Y nuevamente, Dios en medio, ¿verdad?, de su pueblo, el Dios de pacto que cumple sus promesas. Entonces, esto nos lleva rápidamente a reflexionar, ¿no? Hasta aquí podemos ya reflexionar en el mensaje que tiene Primera y Segunda de Crónicas. ¿Cómo respondemos cuando la fe mengua? Yo estoy seguro que en algún momento su fe ha menguado, su fe ha estado bajo los niveles, podríamos decir, de lo que es la fe en el Señor, de ese mínimo, ¿verdad? Que decimos como un granito de mostaza. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos cuando la fe mengua? Pues precisamente la palabra de Dios nos llama, ¿verdad?, alentados, a buscarnos los unos a los otros con palabras de aliento, con la misma palabra de Dios.
cuando usted se encuentra en una situación así donde su fe mengua, es precisamente el momento de buscar a los hermanos de la fe, de buscar a su pastor, de buscar a aquellos hombres fieles, a aquellas mujeres fieles, piadosas de la iglesia, para que le hable de su situación, sáquele fuera, háblela, tráigasela a personas de su confianza y dígale cómo está, no, no lo calle, no calle ese dolor que siente, esa necesidad aparente que está ahí frente o real que está ahí de frente. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice 1 Tesalonicenses 4:18. Mismo Tesalonicense, en 1 Tesalonicenses 5:11, dice, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. A edificarnos unos a los otros, a ayudarnos a los otros, a darnos palabras de aliento. Y esto precisamente es lo que viene a hacer el cronista. Dice Hebreos 10:24-25, no olvidemos esto es sumamente importante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca, Hebreos 10:24-25. Amado, la iglesia es importante, congregarnos es sumamente importante, ir a la casa de Dios tanto como nos sea posible, es importante, porque allí encontramos a nuestros hermanos de la fe, allí nos alentamos unos a los otros, allí escuchamos palabra de Dios que es poderosa, que es transformadora, que cambia vida, que convierte al alcohólico en no alcohólico, al maltratante en no maltratante. Es la palabra poderosa de Dios que no solamente es papel que se encuentra en un libro, no. Hojeamos las palabras y sí, es papel y tinta, pero no es palabra de Dios, palabra poderosa que cambia y transforma vida. Así que recordemos que Dios permanece fiel y que no olvidará sus promesas, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo sigue haciendo con ellos y con nosotros. Entonces, un poquito más sobre el propósito. Me ha gustado ver la lectura de Johnny Sangoguiza. Él nos dice que estos libros se escribieron para revelar la genealogía desde el principio de la humanidad, de dónde partimos, cuál es nuestra identidad, el aspecto del sacerdocio de ese periodo de tiempo, la manera de cómo debían los judíos adorar a Dios. Nuevamente en la adoración está presente Dios y que Dios es fiel a su pueblo y guarda sus promesas. Johnny quiere reenfatizar estas palabras porque nuevamente el pueblo de Dios que había estado en el exilio había perdido parte de ese conocimiento, parte de esa esperanza, de esas promesas del pacto. Y aquí nuevamente el cronista se las quiere recordar. Algunos personajes principales y secundarios, según nuestro libro de texto de Paul House y Eric Mitchell. Primario, pues Dios, precisamente Yahvé, Leví, David, Salomón, Ezequías y Josías. Y algunos personajes secundarios como Asa, Josafat, Salomón, Ezequías y Josías. Palabras claves, nuevamente las palabras claves nos ayudan a entender mejor el texto, nos dan una idea de qué va a tratar ese texto, ese libro, esa carta. Palabras claves, el templo, se va a hacer énfasis en el templo, en la vida del templo, porque el templo representaba la identidad de este pueblo y representaba a Dios finalmente. Rey, casa, David, Jerusalén, sacerdote, nos dice por ejemplo Jack Hayford, y otras, reino, pacto, adoración, genealogía. Esas palabras van a estar a través de ambos libros, primera y segunda de Crónicas. El trasfondo, Sarah Jaffet en su libro Old Testament Library nos dice que Crónicas utiliza fuentes históricas previas como Samuel, Reyes, genealogías, entre otros, que realiza una reedición teológica con fines instructivos. Nuevamente quieren hacer volver a este pueblo, el cronista, a encontrarse con Dios, a saber que su identidad está en Dios solamente, bendito el Señor. Y refleja preocupaciones sacerdotales como los levitas, cantores, el culto y las políticas del periodo persa. Ahora, este pueblo de Judá, aunque fue devuelto a su casa, a Judá, debemos aclarar que el gobierno persa está sobre ellos, ¿verdad? Y redirige la política, redirige las políticas también de dónde esta gente va a vivir. O sea, ellos regresan, pero están bajo el periodo, bajo el reinado de Persia. La geografía, a todas luces, nos dice Paul Benguare, es la tierra de Israel.
Algunos aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales, quise ser breve. Social y político, Yehud, el reino de Judá como provincia persa, ¿verdad? Yehud es el reino de Judá, ahora sí llamado o redirigido como una provincia persa con autonomía limitada. Nuevamente, el gobierno persa tiene la autoridad sobre esta provincia de Yehud, que es donde está Judá. Un liderazgo local, sí, sacerdotes notables, y reorganizado por, ¿verdad? En una comunidad que regresa del exilio. Económico, los recursos son reducidos comparados con la monarquía unida, les decía ahorita. Había mucha pobreza, nuevamente había gente allí que cultivaba las tierras, pero mayormente para su sustento. La reconstrucción del templo está dando lugar y después Edras va a hablar más sobre esto, y de la vida económica centrada en el santuario, nuevamente alrededor del templo. En los aspectos religiosos y culturales, énfasis en la pureza cultural, la genealogía sacerdotal levítica y la observancia de la Torá como garantía de la bendición. Y claro está, una memoria selectiva para formar su identidad. Esto nos dice The Bible Project en sus libros de primera y segunda de Crónicas. Así que hay unos aspectos que debemos notar para poder entender mejor lo que está sucediendo en primera y segunda de Crónicas. En cuanto a los temas, les quise traer dos perspectivas diferentes, una presentada por Paul Benguare y otra por Jack W. Hayford, eh, con algunas similitudes, pero también unas con poco más de información. En cuanto a Paul Benguare, dice la alianza de Dios con David. Esos son los temas. Nuevamente, para reforzar a este pueblo, ¿verdad? Unas promesas del pacto davídico, para que recordara el pueblo que ese pacto seguía en pie. La importancia del culto, el significado de las escrituras y los aspectos positivos del pasado y del futuro de Israel. Que miraran al pasado las cosas que Dios había hecho, los milagros que Dios había hecho con el pueblo. Mientras tanto, Jack W. Hayford nos dice que se escribe para amonestar y estimular, amonestación y estímulo que se apoya en la herencia espiritual de Judá. Había una herencia y esa herencia no se había perdido, seguía en pie. Había unas promesas de pacto, el pacto de Abraham y luego el pacto, ¿verdad?, que hace a David. Así que esto había que recordárselo al pueblo. Mensaje central, me gustó esta frase que usa Paul House y Eric Mitchell. Dice, Dios siempre obra hacia la restauración y la esperanza cuando lo buscamos a Él y a la verdad de sus promesas. Y esto es una gran verdad. No sé, ¿verdad? En el momento que estaba pensando Paul House y Eric Mitchell, pero siempre que queremos restaurar nuestra vida, la manera sencilla es acudir a Dios, buscar de su presencia, clamar a Dios, eh, buscarle mientras pueda ser hallado, nos enseña las escrituras. Así que podemos centrar nuestra esperanza en Dios de que Él lo va a hacer. El Dios que fue fiel en el pasado es el mismo Dios que será fiel en el presente y será fiel en el futuro. Así que nos agarramos de sus promesas, nos agarramos de que Dios va a cumplir su palabra. Si Dios ha prometido algo, Dios lo va a llevar a término, Dios lo va a cumplir. Así que esta frase fue de hecho la más que me tocó cuando leí el capítulo de Paul House y Eric Mitchell. Dios siempre obra hacia la restauración, siempre va en esa dirección, y la esperanza cuando lo buscamos a Él y a la verdad de sus promesas. Dios siempre está en todo lugar, Dios siempre está disponible. Ahora la pregunta es si nosotros lo hacemos disponible, si nosotros le buscamos en espíritu y verdad. Así que gracias a Paul House y Eric Mitchell por esta frase, que a mi entender recoge el mensaje principal de primera y segunda de Crónicas. Previamente, Paul Ben Warren nos da este bosquejo de Primera de Crónicas, la genealogía desde Adán hasta David, los capítulos 1 hasta el capítulo 9:44, el reinado del rey Saúl, capítulo 10, el reinado del rey David, ¿verdad?, que tiene un mayor peso, su ascenso, su organización y preparación para el templo, los capítulos 11 al 29:30. Por otro lado, el bosquejo de Segunda de Crónicas, nos dice el mismo Paul Ben Warren, el Reino Unido bajo el rey Salomón, los capítulos 1 al 9, y el Reino del Sur bajo los reyes de Judá, capítulos 10 al 36. Como ven, se va a concentrar en el territorio de Judá, teniendo la mayor cantidad de capítulos dedicados, ¿verdad?, a Judá. Características especiales.
Crónicas cita constantemente las escrituras anteriores, formando a los lectores como personas que servirán a Yahvé y a los demás. La tradición hebrea trata este libro como uno solo, como vimos, mientras la Septuaginta lo presenta en dos partes. Crónicas presenta genealogías del Génesis y de otros libros, así como relatos de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y varios salmos. Estos libros son contemporáneos con Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Nuevamente pareciera que se van a repetir algunas cosas, se repiten algunas de ellas, pero vemos que el énfasis está en reanimar a un pueblo que regresa del exilio. Distinciones, primera y segunda de Crónicas cita la ley, los profetas, bendito Dios, y las escrituras más que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Hace énfasis en la promesa mesiánica y subraya la importancia del Mesías, ese Mesías que, eh, que estará con nosotros próximamente y estuvo con nosotros, de hecho. Así que Crónicas va a hablar sobre eso. Subraya la centralidad de las escrituras como la palabra de Dios, del culto comunitario, de la oración personal, de la instrucción fiel y de confiar el futuro a Dios. Si queremos buscar crecer en nuestra confianza para lo que viene, pues Crónicas es ese libro que nos ayuda a confiar el futuro a Dios. Y narra el reinado continuo de Dios desde la creación hasta el decreto de Ciro el Grande en 538 antes de Cristo. Gloria a Dios. Distinciones, continuamos. Algunas otras distinciones, omite o suaviza episodios negativos de David, por ejemplo, su relación con Bexabé, con Urías. Elimina la historia amplia del reino del norte, se concentra en Judá. Amplía y añade material sobre cultos, genealogías, música y funciones levíticas, los sacerdotes. Presenta a David como el ideal mesiánico y figura sacerdotal real, como una figura de Cristo, eh, un prototipo, un tipo de Cristo, ¿cierto? El final de Segunda Crónicas termina con un tono expectante, el edicto de Ciro, distinto al libro de Reyes. Textos claves. The Bible Project nos resume los textos que son de mayor importancia en Primera y Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas 17 presenta la promesa davídica reexaminada, la promesa que se hizo al rey David. Primera de Crónicas 22 al 29 presenta los preparativos de David para el templo. David no lo iba a construir, pero su hijo Salomón sí iba a construir este templo. Segunda de Crónicas 7 presenta la dedicación del templo y la respuesta divina, ya esa presentación del templo, esa dedicación a través de Salomón, el hijo de David. Y segunda de Crónicas 36, 22 al 23 presenta los edictos, como les decía, del rey Ciro. Aspectos o algunas verdades teológicas, sobre todas las cosas, la soberanía de Dios sobre la historia. Aunque Dios había determinado que este pueblo que permanecía en pecado, que insistía en el pecado, lo iba a llevar, ¿verdad?, a otro lugar, como pasó con el exilio babilónico. Dios sigue siendo soberano y actuó sobre el corazón de Ciro el Grande, sobre otros reyes, para que su pueblo, ¿verdad?, regresara finalmente a su casa, sin dejar de pasarle la mano, ¿verdad?, sin pasarle la mano al pecado. Dios y el pecado no se llevan, no hay manera, esa es su esencia. Dios es santo, 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 lo que quiere decir que Dios no mezcla con el pecado. Dos, la relación entre la fidelidad y adoración y bendición y juicio. Nuevamente, en cuanto a bendición, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que cumplen con la palabra de Dios, pues debemos esperar que reciban bendición. Y aquellos que retan a Dios, aquellos que pecan, aquellos que están en contra de Dios, pues va a venir juicio sobre ellos. Y en cuanto a la fidelidad y la adoración, pues van juntos de la mano. Mientras adoramos a Dios, vemos también su fidelidad, vemos su bendición en nuestras vidas. Tercero, la centralidad del templo como signo de la presencia de Dios. No es el templo físicamente, no son las paredes, no es el edificio, pero sí que nosotros reclamamos, nosotros decimos, nosotros argumentamos que Dios está presente en ese lugar y tenemos, por lo tanto, deferencia, tenemos adoración, nosotros nos inclinamos delante del Señor Todopoderoso. Así que el templo sencillamente es el lugar, pero lo hace, ¿verdad? Los santos que se reúnen allí son aquellos que realmente adoran a Dios, reconocen la presencia de Dios. Y la continuidad de la promesa davídica y la esperanza mesiánica
pues se ve a través, ¿verdad? Ciertamente a través de Primera y Segunda de Crónicas. Cristo revelado. Los libros de Crónicas presentan al rey David como el tipo. Ya hemos hablado desde el principio de clase lo que era el tipo de Cristo, la imagen del Mesías, el rey ideal, y pone énfasis en las promesas davídicas que la tradición cristiana interpreta cumplidas en Cristo. Y así lo creemos. Esas promesas que estaban allí en el Antiguo Testamento las vemos cumplidas en Cristo Jesús como el rey, como el Mesías, como el que iba a venir para estar entre nosotros. El libro alienta a la esperanza de un rey venidero que restaurará plenamente la relación entre Dios y su pueblo. Y eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús, ciertamente, a traer de vuelta, ¿verdad? Esa relación de la criatura con el Padre, siendo Él el puente, siendo Él el intermediario, al sufrir y al morir en la cruz por nuestros pecados. Así que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo revelado, la presencia del Espíritu Santo está implícita, no podemos decir directamente, ¿verdad?, que se habla del Espíritu Santo. El libro subraya la acción de Dios en la vida del rey y del templo, lo que es inspiración, provisión del culto, elección y unción. Sí, entonces vemos la presencia del Espíritu Santo a través, ¿verdad?, de los libros de Primera y Segunda de Crónicas. No aparece la teología explícita neotestamentaria del Espíritu Santo, pero Crónicas presenta la idea de dirección y presencia divina en la historia, en el culto, y esto así lo narra The Bible Project en los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Sin embargo, Jack W. Hayford va un poco más allá para decirnos que sí está de una manera explícita, de alguna manera, la presencia del Espíritu Santo, y cito directamente de la Biblia Plenitud en la página 491, dice, hay dos claras alusiones al Espíritu Santo en Primera de Crónicas. La primera está en el capítulo 12, versículo 18, donde el Espíritu vino sobre, envolvió a Amasai, permitiéndolo proferir palabras inspiradas. Estas describen al Espíritu Santo, en mayúscula el Espíritu Santo, inspirado a otros a profetizar durante el periodo de los reyes. La segunda referencia al Espíritu Santo en Primera de Crónicas está en el capítulo 28, versículo 12, donde se explica que fue por medio del ministerio del Espíritu que se le reveló a David el plan del templo. Así que el Espíritu Santo sí está presente en Primera y Segunda de Crónicas. Algunas dificultades del libro. El Bible Project hace alusión a la crítica textual y a las fuentes. Presenta problemas de dependencia de edición. La pregunta que nos hace es cómo empleó el cronista a Samuel y Reyes, porque en algunos momentos deja fuera ciertos puntos importantes que, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes trae, o Primera o Segunda de Samuel trae. Eh, ¿Había una dependencia total del libro o fue inspiración divina totalmente? Eh, Dos, la datación exacta. Hasta el día de hoy continúa el debate sobre la fecha exacta de las escrituras entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo. Vimos al principio de la presentación esta complejidad. Tres libros diferentes datan esta escritura en diferentes años, entre los 400 y 500. Omisiones y selectividad. ¿Por qué suprime episodios significativos? ¿Habrá algún problema hermenéutico aquí? ¿Por qué dejar fuera algunos textos? ¿Por qué, que a todas luces parecen textos importantes? ¿Por qué dejarlo fuera? ¿Cuál era el propósito de dejarlo fuera? Alguien argumentó, bueno, es que aquellas cosas, por ejemplo, cuando no se menciona a Bexabé y a Urías, yo no voy a traer lo negativo, ya el pueblo había escuchado de esto, voy a traer lo positivo, quiero alentar al pueblo, quiero animar al pueblo. Déjame solamente concentrarme en aquellos aspectos positivos como la fidelidad de Dios, el Dios de pacto, el Dios que cumple sus promesas, nuestra historia a través de siglos, ¿verdad? De cómo Dios ha sido fiel con su pueblo. Así que parece ser que la cosa, como dicen, va por ahí. Y el final incompleto, Segunda de Crónicas, genera preguntas sobre su intención escatológica, como que faltó algo, ¿no? Pareciera ser que faltó algo. Si lo dejamos solamente en Segunda de Crónicas, si vemos luego o pensamos, como algunos expertos, que estos libros eran un continuo con extras, pues entonces podemos tener un final completo. Así que esto nos trae The Bible Project. Aplicaciones prácticas. Quise ser más breve y preguntarle a la herramienta de IA, inteligencia artificial ChatGPT, con algunos prompts se le dice, eh,
bien específico. Lo llamé estudio de primera y segunda de Crónicas. Eh, Nos da estas aplicaciones. Quise tratar de entrar lo más profundo y ser breve. Revalorizar la memoria comunitaria y litúrgica, la fidelidad de Dios. Amado hermano, estudiante que me escucha, Dios ha sido fiel en su vida. Usted ha tenido respuestas a sus peticiones de oración, pues el Dios que lo hizo lo volverá a hacer. ¿Por qué impide que un Dios todopoderoso no vuelva a hacer aquello que en un momento hizo? Si Dios le sanó, ¿qué impide que no lo vuelva a sanar? Si Dios le proveyó, ¿qué impide que Dios no vuelva a proveer? Así que Crónicas quiere recordarle a este pasado, a esta memoria comunitaria de las promesas, de las cosas que Dios había hecho eh, y de lo que significaba la liturgia, ese entorno dentro del templo, ¿verdad? Las cosas que Dios hace en medio de su pueblo. Número dos, cuidar la adoración pública y la formación de líderes, pastores, músicos. Eh, eh, estas personas llamadas por Dios tienen que cuidarse mucho y deben cuidar mucho la adoración pública y a los líderes que están formando, porque hay mucho ataque del enemigo y no es que todo sea el enemigo, pero debemos ser sabios y astutos en saber que el enemigo va a querer descarrilar a algunos que Dios ha llamado al ministerio, que Dios ha llamado como adoradores. Entonces la pregunta es si usted realmente está escuchando esa voz de Dios como líder de la iglesia, como pastor de la iglesia, como obrero de la iglesia. Atender y cuidar a esas personas que son por sí solas y por definición presas o pueden ser presas del enemigo, porque si yo ataco al pastor, el rebaño se desvanece. Si yo ataco a los adoradores, llega la tristeza, llegan otras cosas a la vida de la iglesia que no son buenas. Así que esto debemos tenerlo presente siempre. Aprender del pasado para promover la fidelidad. Si Dios fue fiel, como les decía, porque no creen en su fidelidad, si fue fiel y ha sido fiel. Mantener la esperanza mesiánica sin idealizar líderes humanos. No se trata de Cristo, no se trata del pastor, no se trata de los líderes de la iglesia. Que tengamos esa esperanza viva. Ya para en el caso de nosotros, Cristo ya estuvo con nosotros, Cristo está con nosotros y tenemos la esperanza de gloria de que regresará por su pueblo, que regresará por su iglesia. Mantengamos esa esperanza viva los unos a los otros. Y finalmente la bibliografía, en el orden, ¿verdad? En orden alfabético. Eh, Muchos de estos libros ustedes lo han visto ya. Y otros como el de Sarah Jafet, es otro libro muy bueno para el tema de la de primera y segunda de Crónicas. Así que por lo pronto esta ha sido la clase. Voy a parar aquí. Yo agradezco, ¿verdad? Nuevamente el privilegio, la oportunidad que usted me ha dado para poderles compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Espero verlos en un próximo curso, es mi esperanza, ¿verdad? Como les dije en una clase pasada, estaré dando el libro, estudiando el Evangelio según San Juan el próximo semestre. Es la segunda vez que lo voy a estar dictando. La experiencia de la primera vez fue riquísima porque me adentré mucho en la profundidad de Juan. Yo he leído Juan no sé cuántas veces, pero estudiarlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, estudiar varios libros de Juan, pues me hizo ver otras perspectivas de Juan que no había visto antes. Y así es la palabra de Dios. Así que si usted tiene la oportunidad y está por esos lares, como decimos, vamos a estar estudiando el semestre que viene, ya en el 2026, el Evangelio según San Juan. Es un curso asincrónico, o sea, físicamente no nos reunimos en la semana. Sí, voy a estar compartiendo con ustedes unos videos de las clases. Y sí, sigo interactuando con los estudiantes, ¿verdad? Sea a través de el correo electrónico, sea a través de algunos momentos que podamos estar por Zoom o otro medio, ¿verdad? Digital. Así que si tiene la oportunidad, acompáñeme el semestre que viene para estudiar en profundidad el libro El Evangelio según San Juan. Por lo pronto le agradezco a ustedes este tiempo y pidiendo al Todopoderoso que los bendiga. Y terminamos con una oración. Amado Dios y Padre bueno, gracias por estudiar tu palabra en esta ocasión, los libros de primera y segunda de Crónicas. Señor, libros de esperanza, de recordarnos que eres fiel a los pactos, a tus promesas, Señor, que el Dios que lo hizo antes lo vuelve a hacer.
que pongamos siempre nuestra mirada en ti, que nos alentemos unos a los otros, Señor. Eh, Ayúdanos, Señor, en esa misma perspectiva. Esto es un mundo muy corrupto, Señor, un mundo muy abrasivo. Necesitamos constantemente de tu presencia, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pido que bendigas de manera poderosa a mis estudiantes, que le ayuden en sus estudios, que le ayuden en los trabajos finales, que les dé sabiduría y que ellos puedan seguir adelante hasta completar sus estudios. Por Cristo Jesús, que te doy gracias por todo este tiempo, este maravilloso semestre, por todo el aprendizaje, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Sean bendecidos, nos veremos prontito. Así el Señor lo permita. Hasta luego.